Amigos, en varias cápsulas vamos a hablar de la revolución bolchevica y sus consecuencias. Es importante notar lo que hemos heredado de la historia. Siempre he tenido un gran interés en la historia y consideré que una tierra que he encontrado particularmente fascinante fue China. El país más poblado del mundo y su antigua civilización, con su historia vamos a decir, marañada de levantamientos revolucionarios, modernos también, su repentina reapertura al oeste, a fin de la década de 1970. China era más pobre que Haití en aquella época entonces, pero siempre les dije a mis amigos que podrían dominar el mundo económicamente dentro de unas pocas generaciones. Todos se burlaron, y aunque la mayoría de ellos fueron, vamos a decir, inicialmente escépticos sobre una declaración tan escandalosa, pero recuerde el gran salto adelante de Mao en 1959-1961, que causó 35 millones de muertos o más. Peor, recientemente comencé a tener serias dudas sobre el por qué tal total podría ser considerablemente exagerado. Hoy debo admitir la posibilidad de que solo 15 millones de personas, o incluso menos, hayan muerto. Pero eso es horrible. Pero sí, siempre he tenido un gran interés en China. La historia europea fue aún más fascinante para mí, con la interacción política de tantos estados en conflictos y los enormes trastornos ideológico y militar del siglo XX. En mi arrogancia injustificada a veces también tuve la sensación de ver cosas obvias que los reporteros de revistas o periódicos no veían. Errores que a menudo se convertían en narraciones históricas. Por ejemplo, las discusiones de lucha titánicas militares del siglo XX entre Alemania y Rusia hace a menudo referencia a la tradicional hostilidad entre las dos grandes naciones que durante siglos han sido vistos como rivales, que simbolizan la eterna lucha. Estamos contra los teutones por el dominio de Europa del Este. Aunque la historia manchada de sangre de estas dos guerras mundiales pueden sacar a relucir esta nación, en realidad está equivocada en los hechos. Antes de 1914, Primera Guerra Mundial, estos dos grandes pueblos no habían luchado entre sí durante los últimos 150 años. E incluso la guerra de los 7 años de mediados del siglo XVIII había implicado una alianza rusa con Alemania, Germania contra Prusia, germánico, que realmente no puede considerarse como un conflicto de civilización. Los rusos y los alemanes han sido aliados firmes durante las guerras napoleónicas, sin fin. Cooperó estrechamente durante la época de Metternich y Bismarck, que siguieron en 1904. Alemania incluso apoyó a Rusia en su fallida guerra contra Japón. Más tarde, Weimar. Alemania y Rusia soviética tenían estrecha periodo de cooperación militar durante la década de 1920. El pacto Hitler-Stalin en 1939 marcó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y durante la larga Guerra Fría, la URSS no tenía más satélite leal que Alemania Oriental. Hay quizás 2 docenas de años de hostilidad en los últimos 3 siglos, con buenas relaciones o incluso una alianza pura y simple la mayor parte del tiempo. Todo esto nos sugiere que los rusos y los alemanes sean enemigos hereditarios. Además, durante gran parte de este periodo, la élite gubernamental rusa cultivó
un considerable acento germánico, vamos a decir. La legendaria Catalina de Rusia era una princesa alemana de nacimiento. Y a lo largo de los siglos, tantos líderes rusos se han casado con alemanes y fueron zares de las dinastías de los Romanov. Normalmente eran más alemán que rusa. La propia Rusia tenía una gran población alemán altamente asimilado, que fue muy bien representados en los círculos políticos de la élite. Los nombres alemanes son bastante comunes entre los ministros del gobierno rusos y a veces entre los comandantes militares importantes. Incluso un alto líder de la rebelión de diciembre de principio del siglo XIX tuvo antepasados alemanes, lo que no le impidió ser un nacionalista ruso celoso en su ideología. Bajo el liderazgo de esta clase dominante mixta rusa-alemán, el imperio ruso se ha elevado constantemente para convertirse en una de las mayores potencias del mundo. De hecho, dado su gran tamaño, su fuerza de trabajo y sus recursos, combinado con una de las tasas de crecimiento económicos más rápidas del mundo y un aumento natural en la población total que no se quedó atrás. Un observador de 1914 podría haber pensado fácilmente que pronto dominaría el continente europeo y tal vez incluso una gran parte del mundo, tal como lo había profetizado Tocqueville al principio del siglo XIX. Una cosa subyacente, fundamental de la, vamos a decir, Primera Guerra Mundial fue la convicción de Gran Bretaña que solo una guerra preventiva podría prevenir el surgimiento de Alemania, pero sospechó que una causa secundaria importante fue que Alemania pensó lo mismo de Rusia y que medidas similares eran necesarias contra esta Rusia en ascenso. Por supuesto, toda esta situación ha sido completamente transformado por la revolución bolchevique de 1917, que varió el viejo orden en el poder, masacrando a la mayoría de sus líderes y obligando a otros a huir, allanando el camino para la era moderna de regímenes ideológicos y revolucionarios. Crecí durante las últimas décadas de la larga Guerra Fría, cuando la Unión Soviética era el gran adversario internacional de Estados Unidos. Por lo que la historia de esta revolución y sus consecuencias siempre me han fascinado. Estaba fascinado por la trágica historia de cómo Stalin derrocó a Trotsky y sus otros rivales, lo que resultó en las purgas masivas de las décadas de 1930 debido a la creciente paranoia de Stalin. Pero si me esperan, mañana tendremos más sobre las consecuencias de las revoluciones bolcheviques y eso va a ser importante. Estemos atentos y al tanto de todo.